¿Cómo están ustedes? Bien, gracias, licenciado. Bueno, ¿cuántos compañeros sabemos en clase? Habemos 100. ¿Quién me puede dar el número? 67, licenciado. Bueno, quiero que me pongan atención, jóvenes, porque aquí agarramos lo que es ya la recta final para el primer examen, que es el de este miércoles en 8. O sea que el examen es el 26. Si no estoy mal, ¿no? Te lo vamos a confirmar. Entonces, sí. El 26 es el primer examen parcial. Solamente nos quedan 3 clases. Las 3 clases son virtuales. Por lo tanto, quiero que tomen nota de lo que yo les voy a explicar. Les voy a ir leyendo, pero tomen nota más de lo que yo les voy a explicar. Acá es lo que vamos a desarrollar en las 3 clases. El convenio 169, vamos a ver pueblos indígenas, vamos a ver sus derechos, vamos a ver lo que es indio, ladino, los acuerdos de paz, derechos humanos, la crisis del Estado de Derecho y vamos a ver lo que es la interculturalidad. No se preocupen. Trataré de enviarles un documento bastante reducido para que ustedes puedan darle una pequeña leída. Pero el examen regularmente viene de lo que miramos en clase. Bueno, les voy a explicar. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es uno de los instrumentos internacionales que vela por el bienestar de todos los grupos étnicos, regularmente de América Latina, y puede ser de todos los del mundo, de los países que están adheridos al mismo. Guatemala está adherido a este convenio. Bueno, entonces, este es uno de los fundamentales instrumentos internacionales. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, entonces ustedes ya saben cuál es el instrumento. Ahora yo les voy a leer una parte para que ustedes se formen una idea de qué es lo que se refiere con este instrumento. Ustedes lo pueden bajar por internet o bien lo pueden comprar, que está ahí y lo venden en la facultad y en muchos lugares. En 1953, la Organización Internacional del Trabajo, o sea, se organiza con el convenio 169, donde propone una descripción de definición de personas indígenas en la forma siguiente. ¿Qué es lo que dice el convenio con respecto a la definición de los indígenas? ¿Quiénes son los indígenas, jóvenes? Son aquellas personas que viven en un determinado territorio. Eso ya lo vimos. El convenio nos dice que son personas indígenas, perdón, es que hoy amanecí con voz de locutor. Mire pues. Personas indígenas son las descendientes de la población aborigen que vivía en un país determinado en el momento de su colonización o conquista, o puede ser sucesivas conquistas. Entonces, por algunos de los ancestros en los grupos no indígenas que en el presente detentan el poder político y económico. Personas indígenas en la forma siguiente. Son los descendientes de la población aborigen que vivía en un país determinado
o vive en un país determinado en el momento de su colonización o conquista por algunos de los ancestros en los grupos no indígenas que en el presente detentan el poder político y económico. ¿Significa esto que estas personas son aborígenes, son vernáculos que viven en determinado lugar en el momento de la colonización? Y que a la vez dice que ostentan estos colonizadores el poder económico y político. Bueno, el concepto de pueblo indígena se ha intentado definir. Recordemos que el concepto del pueblo indígena se ha intentado definir, pero no se ha llegado a delimitar por completo. La definición más extendida es la propuesta por el relator especial José Martínez Cobo en 1986. Yo no recuerdo, creo que ya lo vimos, vamos a ver. De acuerdo con ella, dice que son pueblos indígenas los que poseen una continuidad histórica respecto de las sociedades precoloniales que existían en un territorio dado. Jóvenes, me van a permitir un segundo, por favor. Van a permitir un segundo. Aquí anda un perro que no me deja concentrarme. Permítanme un segundo. Bueno, disculpen. Andaba un perro ladrando y no me dejaba concentrarme. Bueno, mire pues, la definición más extendida es la de José Martínez Cobo, en donde expresa que son los pueblos indígenas los que poseen una continuidad histórica respecto de las sociedades precoloniales que existían en un territorio dado, que se consideran distintos a los sectores dominantes de la sociedad y que tratan de preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica, como base de su existencia continuada como pueblos de acuerdo con sus características culturales, instituciones sociales y sistemas legales. Es decir, que dice que los indígenas son las personas que permanecen o viven en un territorio determinado, haciendo la distinción de personas que tienen el poder económico y el poder político. Bueno, ahora le entramos a lo que es el convenio, al convenio 169 de la OIT. Dice que se aplican los tribales. Los pueblos tribales regularmente son aquellos que han llegado a determinados grupos étnicos. Entonces, dice, se aplica este convenio a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas le distinguen de otros sectores de la colectividad nacional. Sí, se distinguen por su propia identidad. Bueno, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres, tradiciones o por una legislación especial. Esta conceptualización de lo que habla el convenio es muy amplio. ¿Por qué? Porque le permite a los pueblos vernáculos, a los pueblos étnicos, mantener sus propias costumbres y sus propias tradiciones. Es decir, que ellos tienen su propia legislación especial. Por ejemplo, cuando aplican su derecho consuetudinario, cuando cometen un delito, una falta. Bueno, la anterior definición
es congruente con la situación guatemalteca en vista de que las comunidades indígenas se distinguen del sector ladino, entre otras por su idioma, por el traje, tradiciones, costumbres y sistema jurídico. Esto del idioma, esto del traje y de sus tradiciones y costumbres jóvenes son elementos fundamentales para la identidad, para la identificación de los pueblos indígenas. Entonces, por medio de la cual han resuelto sus conflictos desde la llegada de los españoles, pero principalmente porque han mantenido su raza sin mezclarse con otras razas en forma total, manteniendo aún la sangre conveniente de un tronco común, la maya. Esto, cualquiera de ustedes me puede decir, licenciado, en todos los mestizos y los criollos, ¿quiénes son? Bueno, es cierto, los mestizos, pues, nacido de un español como una indígena. Definitivamente, es una cuestión muy relativa lo que plantea este autor. Entonces, hay cuestiones que nosotros podemos cuestionar con los documentos que nosotros podemos tener a la vista. Precisamente muchas veces les envía el documento para que ustedes lo analicen y en el aula dice, mire, abogado o licenciado, tal párrafo habla sobre cuestiones de que solamente determinados vínculos raciales deben de mezclarse o relacionarse. Entonces, es muy relativo. Entonces, los mestizos, ¿de dónde surgimos? De la raza indígena con la española. Bueno, vean qué interesante todo esto que estamos viendo. El catálogo de los derechos colectivos con respecto a la Procuraduría de Derechos Humanos habla de las comunidades vinculadas entre sí por sus propios valores, prácticas cotidianas, políticas económicas, culturales, ecológicas, médicas, astronómicas y gastronómicas que conservan y desarrollan en su conjunto o parte. También se les considera a los de ellos desde sus ancestros a la actualidad, innovándolas en lo posible y aplicando sin variar su esencia, naturaleza en el contexto contemporáneo frente al futuro. En conclusión, esto lo que nos da a entender es que en pleno siglo XXI, desde la venida de los colonizadores en 1492, cuando viene Cristóbal Colón, cuando ingresa también Pedro de Alvarado, aún a la fecha, los pueblos indígenas continúan manteniendo sus propias tradiciones. Expresa en el Manual de la Procuraduría de los Derechos de los Pueblos Indígenas, por otro lado, que los pueblos indígenas lo constituyen las comunidades lingüísticas que habitan en Guatemala, que se identifican como indígenas, reclaman sus derechos específicos. ¿Cuáles son esos derechos? Ahorita lo vemos. Poseen una historia común y comparten características similares en lo social, económico, político, jurídico, en su cosmovisión. Cuando hablamos de la cosmovisión, es esa interpretación que damos al estudio del comportamiento de las comunidades indígenas, que se relaciona con el sol, que se refiere con la noche, que se refiere con la luna, que se refiere con la naturaleza. Y todos esos elementos que yo les acabo de mencionar deben de relacionarse entre esa cosmovisión de los pueblos indígenas, pero en una forma armónica. Bueno, y sus idiomas poseen raíces lingüísticas comunes. Entonces, el día del examen, no tenemos por qué confundirnos con lo que es un indígena. ¿Quién es? Se los estoy explicando y diciéndoselos. Entonces, ¿cuáles son los pueblos indígenas? También se los estoy diciendo. Entonces, no tenemos por qué confundirnos, solo es de leer bien la pregunta para
poder a nosotros contestar tranquilamente. Bueno, en sí todas las definiciones expuestas corresponden e identifican como pueblos indígenas a las comunidades que actualmente habitan en el país y que es considerado como uno de los 4 pueblos que forman parte de la sociedad guatemalteca. Pero la última considero que es sencilla, coherente y contiene los elementos esenciales para identificar a los pueblos indígenas y es acorde por lo que ha afirmado la OIT, el convenio 169 y en el breve catálogo de derechos colectivos, constituyendo una definición de fácil comprensión académica y responde a la realidad guatemalteca. Ustedes han escuchado hablar al presidente que se refiere a los 4 pueblos establecidos en el territorio nacional, pero no los menciona. Entonces muchos de los que no somos estudiantes, no sabemos que lo estamos aprendiendo. Muchos dicen, este señor menciona 4 pueblos, pero no dice cuáles son. Carífona, los Xinca, los mayas, los mestizos. Esos son los 4 pueblos de que hablan los diputados y el presidente. Bueno, démosle porque nos queda poco tiempo, jóvenes. ¿Cuáles son entonces los derechos de los pueblos indígenas? Bueno, miren pues, en el examen lean bien la pregunta, porque si se les pregunta, son las instituciones, son los instrumentos. O sea, no les pongo derechos porque entonces les estoy dando la respuesta. Entonces, ustedes dicen, bueno, son las instituciones de los pueblos indígenas, que son aquellos que existen como reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos. Jóvenes, les estoy preguntando que ustedes me contesten los pueblos indígenas, porque son esas las instituciones de las que estamos analizando. Ese reconocimiento que nos dan los artículos 58 y el 66-67 constitucional. Si me ponen pueblos indígenas, les pongo un punto. Si me ponen derechos, pero no hice de qué, no le pongo nada. Entonces, lean bien la pregunta. Por eso, cuando estén leyendo, ustedes hagan la interpretación extensiva con lógica de lo que estamos viendo para que el día del examen no nos confundamos. No quiero que me vayan a confundir los conceptos o las definiciones de indio y de ladino, aunque los dos son conceptos nacidos en la época de la colonización, que los vamos a ver a continuación. Entonces, los mismos derechos, óigame, incluyen no solo los derechos humanos más básicos a la vida, integridad, sino también los derechos sobre su territorio, los derechos sobre su idioma, su cultura, su religión y otros elementos que forman parte de su identidad como pueblo. Aquí les estoy mencionando yo elementos fundamentales de sus derechos, su idioma, su cultura, su religión, su aplicación de su derecho consuetudinario. El término puede ser utilizado como una expresión, perdón, de reclamo por organizaciones o organizaciones sociales o ser parte de leyes nacionales que establece la relación entre un gobierno y el derecho de autodeterminación de los pueblos autóctonos. Si dice vernáculo, se dice pueblos autóctonos. ¿Por qué? Porque pertenecen a ciertos grupos étnicos del país que viven dentro de sus fronteras o en derecho internacional como
Los derechos son originarios de la expresión los indígenas, de un territorio que ha sido invadido y colonizado por absurdos forasteros. Es discutible exactamente quién hace parte de la población indígena, pero puede ser ampliamente entendido en relación al colonialismo. Bueno, derechos colectivos de los pueblos indígenas, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica y política. Esto está en uno de los manuales firmados con la firma de los acuerdos de paz. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de los conflictos internos, elegir por medio de sus tradiciones y culturas a las autoridades, preservar y enriquecer los elementos que constituyen la identidad. Eso está en los pueblos indígenas, son documentos en. Vamos a ver. Indígenas tienen derecho a su propia identidad, integridad cultural tangible. Cuando hablamos de los Licenciado, buenas tardes. Disculpe, se le está cortando el audio. ahora escucha, ahora sí me escucha. Aún se escucha entrecortado, licenciado. Yo no, miren, todos, ¿verdad? Todos. Escuchan entrecortado o son ciertos tonos. Licenciado, no se le entiende lo que está hablando, se le corta mucho su audio. Entrecortado es, licenciado. Mi pregunta es todos los que me están comunicando conmigo? Les pregunto, recortado lo explican todos, Creo que sí es con todos. o solamente es un grupo. Es con todos. No, sí es con todos, Lick. Con todos. Fíjense, bueno, ¿me escuchan ahorita? Ahora sí, licenciado. Miren, pues, vamos a usar una técnica que he estado usando con la otra sección y les voy a explicar. Cuando escuchen entrecortado, ustedes me dicen, Lick, se escucha entrecortado. Entonces yo espero unos 3, 4 segundos para continuar. Yo no sé qué es lo que está sucediendo, si es mi audio, si es mi micrófono o no sé qué es. Óigame, me lo vieron en la universidad y dijeron que todo está bien. Fui a comprar 100 megas. 100 megas para una computadora para darles clases. 100 megas para impartir la clase y con 15 de velocidad de salida. Porque yo pensé que eso era. Yo veo que hay algún problema. Yo creo que es cuando alguien ingresa. Yo creo que es cuando alguien ingresa que se interrumpe. Pero vamos a revisar todo esto, qué es lo que está sucediendo. ¿Cuándo? Yo creo que es cuando alguien ingresa, porque anteriormente teníamos que nosotros darle acceso de ingreso a los jóvenes. Pero ahora hay un sistema que se les deja abierto para que ingrese. Y el problema es que ahora ingresan hasta personas de la calle. No hay ningún problema, todos tenemos derecho a aprender la educación. Pero
puede ser que es cuando se recarga el sistema. Hoy todos estamos dando clases virtuales. Pero en el momento preciso que se me recorte la voz, ustedes me interrumpen, yo espero y continuamos. ¿De acuerdo? Sí, Lick. ¿Escucharon? Ahí ingresó alguien. Bueno, digamos, tomen nota de lo que yo con énfasis les explico, porque por ahí pueden venir preguntas de examen. Vean, entre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, decíamos, figura el reconocimiento de su historia, su lengua, su identidad y cultura propia. Y el derecho colectivo a las tierras, los territorios y los recursos naturales que tradicionalmente han ocupado y utilizado, así como el derecho a sus conocimientos tradicionales. Las comunidades indígenas tienen derecho a su autonomía y a la libre determinación, así como a la uso y aplicación de su derecho en su ordinario, ordinariamente, a su lengua, a la consulta previa. Licenciado, se le está trabando. Los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a su autonomía y a la libre determinación, así como al uso y aplicación de su derecho consuetudinario, a su lengua y a su consulta previa, a la preservación de su cultura y a los accesos a la tenencia de la tierra y al uso y disfrute nacional de los recursos naturales. Esta de la consulta previa está regulado en uno de los artículos del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a ver si lo encontramos. El convenio se aplica al... Vamos a ver, artículo 2. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos y a garantizar el respeto a su integridad. Yo creo que es el artículo 7, vamos a ver, 5. Entonces, acá en uno de los artículos primeros del convenio, nos dice que toda consulta, por ejemplo, de las explotaciones mineras que deben de practicarse y de realizarse en el interior de la República, en los territorios indígenas, debe de practicarse a través de una consulta popular. Hay un ejemplo muy claro en Asunción Mita, en Jutiapa. Ya tenían la licencia para unas explotaciones mineras que habían ahí, pero sin consulta. Entonces, por lo tanto, iniciaron un cabildo abierto en la municipalidad de Jutiapa y realmente dijeron de que no permitían las explotaciones mineras en determinados lugares de Asunción Mita. Entonces, es a través del convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí hay algo muy importante. El problema que radica es que no existe una regulación cómo practicar esa consulta, lo cual el Estado está debidamente obligado a realizar esas diligencias, esa programación, esa reglamentación que se practican para las consultas populares. Bueno, el derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales
en ejercicio del derecho a la libre determinación, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado. En otras palabras, la Constitución Política de la República tiene ese reconocimiento para los derechos de los pueblos indígenas, en donde ha abierto los espacios para su participación en la vida política, en donde los indígenas tienen la opción de poder ocupar cargos públicos. Miren, a través del Movimiento de Liberación de los Pueblos, partido que no se inscribió, íbamos a tener una presidenta indígena a través de la señora esta, doña Telma Cabrera, creo que es. Entonces, el derecho de los pueblos indígenas en Guatemala tiende a disfrutar y ejercer sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en los ordenamientos jurídicos plenamente establecidos, porque constitucionalmente están reconocidos. Entonces, se considera como derechos colectivos aquellos derechos que corresponden a un grupo de personas dentro de una sociedad y con los cuales se pretende protegerlos por existir ciertas desigualdades con los demás miembros de la colectividad. Es cierto. Desde la época de la colonización, desde la época de la conquista hasta la época nuestra, tenemos una gran discriminación que existe. Por lo tanto, hay una violación al propio derecho cuando se habla de las desigualdades. Precisamente se creó el artículo 202 bis del Código Penal, en donde se creó la figura del delito de discriminación, el cual vamos a ver adelante. Bueno, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acordado el 10 de diciembre de 1948, en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, acordados el 3 de enero del 76 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Son instituciones también internacionales, jóvenes. Son también instituciones internacionales. Cualquiera de ustedes me pone el convenio 169 de la Organización Internacional, perfecto. Pero si cualquiera de ustedes me pone la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es otra institución que también vela internacionalmente, pero sobre derechos humanos. Vean. Por eso lean bien la pregunta, examen, cuando se habla sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas. El convenio 169 es más generalizado. Vela sobre su cultura, su religión, por sus tradiciones. Mientras tanto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, o sea, que estamos viendo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, estos velan más por los derechos humanos. Bueno, el breve catálogo de derechos colectivos y específicos de los pueblos indígenas de Guatemala, por medio de la Procuraduría de Derechos Humanos, define que son aquellos derechos que reconocen una realidad comunitaria como parte de los derechos de un pueblo que es el sujeto jurídico titular de los derechos colectivos que corresponden a una visión de los pueblos indígenas, donde prevalece la colectividad, la visión de conjunto, sentido de comunidad. Por eso busca la protección, la preservación, desarrollo y la promoción de los dichos pueblos. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entonces, son un instrumento de legitimación de las reivindicaciones indígenas. Permiten el desarrollo de la identidad y de las instituciones culturales de los pueblos indígenas. Los derechos colectivos se reconocen jurídicamente por la imperante diversidad étnica. Entonces, aquí pueden tomar nota ustedes. Esto ustedes lo miran en sus
en sus artículos de la Constitución. Mire pues, en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas, estos preceptúan en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 62. Protección al arte, al folclor y las artesanías. Artículo 66. Protección a los grupos étnicos. 67. Protección a las tierras y a las cooperativas agrícolas indígenas. 68. Tierras para las comunidades indígenas. 69. Traslación de trabajadores y de protección. 58. Refiere a este reconocimiento venido. Se está grabando otra vez, licenciado, disculpe. También contempla la protección de derechos en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y naciones. Guatemala es parte de la transformación. Se sigue trabando, licenciado. Jóvenes, no sé, son los ataques de ustedes los que están nulos. ¿Cómo recibieron la clase anterior? Todo bien, licenciado. Sí, Lick no se estuvo trabando para nada. Bueno. Hablábamos, aló. Bueno, hablábamos sobre las consultas de los pueblos indígenas. El artículo 1 habla sobre las consultas a los pueblos indígenas. Ustedes se pueden meter a internet y ahí buscan ustedes el convenio 169 y van a ver las regulaciones que estamos viendo en este momento. O pueden comprarlo ahí en la Facultad de Derecho, el convenio 169. Lo dice, el artículo 1 habla, consultas a los pueblos indígenas, cuando se prevean medidas administrativas o legislativas que les afecten y cuando se vayan a autorizar programas de explotación de recursos existentes en sus tierras. El artículo 6, numeral 1, literal A, y el artículo 15, numeral 2. Pueden tomar nota de esto porque tienen mucha relación. Luego, ¿qué tal, Kimberly? ¿Qué tal, cómo está? Bien, gracias. ¿Qué tal? Fíjese que siempre se escucha entrecortado, como que es de robot la voz. ¿Qué será? ¿Usted cree que sea mi audio, mi micrófono o algo que está malo? Debería de ver. Pero mi última clase, ¿verdad? Y no, hoy es viernes, pues. No, supuestamente hoy había suspendido las clases, ¿no? Se suspendieron ayer, hoy no. No. Hoy se suspendían las clases. No, el día de hoy no. Se suspendieron ayer, pero hoy no. Suspensión de actividades académicas presenciales, sí. Se retomarán de manera normal el lunes. Sí, esa formato virtual de todo. ¿Qué me está espantando, hombre? Perdón.
Mire, yo voy a ver qué hago con esta. ¿Será que es mi computadora? Los jóvenes se escuchan mal. Ah, ya. Pues a ver, ¿Usted dónde está ahorita? fíjese que yo ando en la calle porque como hoy es 14, hoy me tocó trabajar arreglos Bueno, de flores. Entonces ando entregando. bueno. Tal vez nos comunicamos más tarde en las otras clases. Ah, ¿está bien? Bueno. El artículo 2, sus prácticas religiosas y creencias. Tenemos el artículo, por todos lados me están bombardeando jóvenes, permítanme. Cuando pasa algo, pasa de todo. Mire, bueno, mire pues. El artículo 5 del convenio, en el literal A y B, habla sobre sus prácticas religiosas y creencias. Artículo 6 habla sobre la participación política. El artículo 7 se refiere a decidir sobre sus prioridades en su desarrollo. El artículo 8 del convenio habla de la aplicación del derecho consuetudinario. Y el artículo 9 habla sobre la conservación de sus costumbres. El 14 habla sobre la posesión de sus tierras. El 25, numeral 2, habla sobre la medicina tradicional. Lo tenemos acá porque posiblemente miremos lo que es el convenio adelante cuando lo unifiquemos con las otras organizaciones internacionales. Entonces, espero que hayan tomado nota de los artículos. A ver, se los voy a repetir para que ustedes lo tomen nota. Artículo 15, numeral segundo. Artículo 5, literal A y B. Artículo 6, numeral 1, literal B. Artículo 7, numeral 1. El artículo 8, numeral 1. Conservación de las costumbres, artículo 9, numeral 2. La posesión de sus tierras, 14, numeral 1. Las medicinas, 25, numeral segundo. Todo ello es para que sea una cuestión puntual. En el sentido de que si nos ponemos a analizar el convenio, pasamos con él todo el semestre. Entonces ustedes van a colaborar, por lo menos leyéndolo individualmente. De estos artículos, léanlos, no vienen en el examen. Para que los conocimientos sean amplios y muy analizados y que tengan mucha relación con la práctica que estamos estudiando. Por un derecho, Licenciado, se le está trabando. otra vez. Bueno, por último, los derechos colectivos son los derechos cuyo sujeto no es un individuo, son derechos colectivos, no son individuales, sino a través de un conjunto colectivo o a través de un grupo social, por lógica. Mediante esos derechos se pretende proteger los intereses e incluso la identidad de tales colectivos. Se definieron
a partir de los derechos de autodeterminación y se engloban en los llamados derechos de tercera generación. Entonces, se les pregunta en el examen a ustedes con respecto a los derechos colectivos, ¿en dónde los podemos ubicar? ¿En dónde se engloban? Estos derechos colectivos se engloban como derechos de tercera generación, según la teoría de las generaciones de los derechos humanos. Me lo anotan, me lo subrayan, porque esto tiene relación cuando miremos los derechos humanos. Bueno. Aquí tenemos algo muy interesante. La llamada teoría de las tres generaciones. Bueno, aquí continuamos. Hay un pequeño resumen de esto. La llamada teoría de las tres generaciones de derechos humanos, conocida por dividir los derechos humanos en tres distintas generaciones, con base en los derechos civiles y políticos. Significa entonces que los derechos colectivos, en primer lugar, se engloban en los derechos de tercera generación. Y tenemos tres aspectos relacionados que dividen los derechos humanos en tres generaciones. Se les pregunta en el examen con respecto a los derechos colectivos, ¿en dónde se engloban? En la tercera generación. Sí, pero esos derechos de tercera generación basados a los derechos humanos están conformados, en primer lugar, jóvenes, en los derechos civiles y políticos. Espero que me hayan interpretado, comprendido lo que les estoy. Bueno, aquí tenemos lo que son los derechos. Lo que considero ¿Se está trabajando, licenciado? pensaba que los derechos colectivos se engloban en los derechos de tercera generación desde el punto de vista de los derechos humanos, y que esos derechos de tercera generación están conformados en primer lugar como los derechos civiles y políticos. Bueno, tomaron nota. Los derechos, me río porque es pregunta de examen. Bueno, luego tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos colectivos y de solidaridad. Por eso yo les decía que el examen viene de lo que nosotros estamos viendo en clase. Continuemos. Aquí vamos ya entrando vamos a principiar a sentirle sabor a la clase. Miren, pues, ya con todos esos conocimientos que nosotros tenemos de que el derecho, que es derecho adjetivo, que es derecho sustantivo, que derecho es subjetivo, que es el derecho, que es el derecho en sí, que es el derecho de los pueblos colectivos, quiénes son los indígenas, quiénes son los pueblos indígenas, cuáles son esos derechos colectivos. Bueno, nos preguntamos entonces ahora, ¿quién es el indio? Bueno, relativo a la India, país del sur de Asia, o sea, donde viven sus habitantes, originario, relativo a o propio de cualquiera de las etnias nativas de América, pero a la venida de los españoles. El término indio, gentilicio de los habitantes de la India, son gentiles de la India,
fue utilizado por los españoles para designar a los naturales que habitaban las tierras del continente que acababan de descubrir, conocido hoy como América. La pregunta es, ¿cuál fue el primer lugar de América que conquistó Cristóbal Colón? Esa pregunta la hice en uno de los exámenes de años anteriores y me ponían que El Salvador de Nayib Bukele, que bueno, desde esa época era otro presidente, ¿va? Entonces, ¿cuál fue el lugar entonces donde llegó Cristóbal Colón? Hoy no se las voy a preguntar, pero fue la isla de Guanaganí. Bueno. Pues el destino original de su expedición eran las tierras orientales, donde ellos se dirigían. Yo les voy a dar una idea. Yo les voy a enviar un documento en donde va muy puntual, muy bien explicada cada uno de estos conceptos, pero yo los motivo, los incentivo para que a través de inteligencia artificial, ustedes que saben todo esto, nosotros ya estamos un poco atrasados, nos estamos actualizando, pueden ponerlo por medio de internet, que es indio, y ahí en internet les va a dar a ustedes todas las definiciones de indio, de indígena, de derechos colectivos, todo lo que estamos analizando y estudiando. Van a tener 3 documentos, el que estamos estudiando acá, el documento que les voy a enviar y uno que ustedes van a estar investigando. Los voy a poner a investigar, ya que les encanta el celular. A mí no me gusta. Como les encanta el celular, se ponen ahí a internet y dice buscar, ponga ahí qué es indio y ahí le va a decir quién es. Miren pues. Sin embargo, yo les voy a enviar el documento y lo que aquí les estoy explicando. Porque de eso se trata, de que aprendamos. Miren, pues, la palabra indio también es considerada como sinónimo de indígena. Pero el día del examen yo le estoy preguntando puntualmente a qué institución me estoy refiriendo. Si le pregunto quién es un indio y me pone usted indígena, tiene mal. Me pide revisión, yo le enseño la clave. Mire, usted tiene que anotar aquí indio, usted tiene que anotar aquí ladino. Pero es sinónimo, pero lea la pregunta. Lea la pregunta. Tiene razón, licenciado. Por eso. Entonces, su origen, una concepción errónea. Es en su origen una concepción errónea que comienza cuando Cristóbal Colón la usa para determinar o para denominar a los habitantes de América. Al llegar al continente americano en 1492, creyendo haber llegado a la India. Esa es la gran confusión que existe. Porque a ellos se les puede llamar nativos, como le llamaban los alemanes. Se les puede llamar vernáculos, grupos étnicos, pero no indios. ¿Por qué? Porque ellos no son de la India. El vocablo indio se crea desde la era del blanco. Ahora, aquí ya vamos a entrar con aspectos eminentemente peyorativos, lo que realmente no debiese de existir. Fíjense, el vocablo indio se crea desde la mirada del blanco, del conquistador español, hacia el otro. Y por eso hay una connotación peyorativa. Se vuelve sinónimo de inferior, de persona pobre, de una persona inculta. Hasta de tontos salvajes los trataban los españoles. El indígena es sinónimo de la palabra aborigen. Aquí estamos hablando del indígena.
El indígena es sinónimo de la palabra aborigen, originario del suelo en que vive. Indígena, originario del suelo en el que vive. Por lo que se recomienda que no se hable de indígena cuando se quiera hacer referencia al origen del, por ejemplo, del indio Evo Morales, fue presidente del Perú. Bueno, la categoría de indio denota la connotación. La categoría de indio denota la condición de colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial. Si ustedes leen el libro de Severo Martínez Peláez, que habla sobre el latifundismo en América, en Guatemala principalmente, ahí habla de los 5 principios coloniales. El principio del señorío, el principio del bloqueo agrario, los principios de la repartición de tierras, de la encomienda. Jóvenes, es algo que se da en el momento de la colonización con un gran despojo y una gran explotación hacia el indígena. Entonces, la diferencia entre indio, indígena y aborigen. A los aborígenes americanos se les suele llamar indios. Y los indios son las personas naturales de la India. El equívoco se produce, decíamos, cuando se llegó a América, se pensaba que se había llegado a la India. Para corregir este error común, se ha empezado a utilizar el término pueblo originario. Entonces, ya los indígenas, a los indios, a los que se ubican en ciertos sectores del territorio nacional, los indios del occidente, ¿por qué les decimos indios? Es un término peyorativo porque se les considera como tontos, se les considera como personas, como no fueran humanas. Entonces, lo que habla, por ejemplo, los derechos humanos modernos, como todo, está en constante movimiento, como decíamos en clases anteriores, lo que mencionaba Heráclito, que una persona no se baña 2 veces en el mismo río, decía, porque las aguas vienen tras aguas. Y lo mismo, los derechos humanos son actualizados, se están actualizando. Entonces, ya no llamemos pueblos de los indios, pueblos indígenas. Utilicemos el pueblo de los pueblos o el término de pueblos originarios. Escuchen ustedes al presidente, se van a dar cuenta que él habla de pueblos originarios. Él no está hablando de pueblos indígenas ni de indios. Él habla de los pueblos originarios, dice. Habla de los 4 pueblos originarios en Guatemala. Entonces, cuidado, mucho indio, mucho ojo, mucho oído. El indio era considerado como súbdito del rey y por lo tanto diferenciados de los negros, se diferenciaba como esclavos. Tenían obligaciones, pero también tenían derechos que les otorgaban las leyes de India, si bien eran considerados los menores. Esto de las leyes de Indias, jóvenes, vamos a ver si se les envía un pequeño documento o les hago yo un pequeño resumen donde se dice que estas leyes eran casuistas. Las leyes de Indias. ¿Y por qué casuistas? Porque sinceramente lo que se miraba ahí es que se le daba ciertas interpretaciones a ciertos lugares en donde éstas se aplicaban. Pero los españoles en Guatemala realmente hacían lo que se provenientes de España. Entonces, la diferencia entre indio e indígena radica en que indio es el gentilicio de aquellos nacidos en la India. En cambio, el término indígena son las personas originarias del lugar donde habitan. Usa la palabra indio, se usa para someterlos, atropellarlos, asesinarlos, perseguirlos, encarcelarlos.
enjuiciarlos y desaparecerlos. Es peyorativo, un tanto ofensivo. La que ve en la gente que hace las tortillas, señores, es catedrático de indígenas de indio, que ando mal, que es el carro blanco que le está diciendo indio. Entonces, la palabra indio se usa para someter los atropellos, decíamos. Bueno, se caracteriza por determinados rasgos físicos. Estas personas de esos territorios. Muy demarcados, como la piel mestiza, ojos negros, cabello oscuro y lacio, y una contextura robusta. Su vestimenta varía. Según el tipo de clima de la zona que habitan, suelen usar prendas confeccionadas con tejidos y pieles de animales. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas se confeccionó el 13 de septiembre de 2007 y hace hincapié que el derecho de cada pueblo indígena de vivir con dignidad bajo sus propias normas, manteniendo sus instituciones y costumbres. Pedro de Alvarado le llamaba naturales, pero a partir de la colonización surge el concepto de indio, como si éste existiera desde la eternidad y debe seguir existiendo según el principio criollo de que el indio siempre ha sido indio y siempre será indio. Imagínense ustedes qué discriminación. Esta constituye una condena eterna y significa una negación permanente al derecho al desarrollo económico, político y social que ha tenido el indígena guatemalteco, como lo dice Severo Martínez Peláez en su trabajo, que es el indio. El indio dice que es el truco perfecto, dice. Se presenta al indio como una realidad definitiva y no como una condición históricamente determinada a la que ingresó un conglomerado humano en un momento dado. Se escamotea así el hecho fundamental de que los indios son seres humanos a quienes la dominación colonial les imprimió ciertas características y que incorporados a situaciones distintas necesariamente tomarán otras características y dejarán de ser indios. La concepción del indio como un ente invariable implica que se le concibe como un ser distinto al resto de los seres humanos, pues a esto se les conoce como esencial su capacidad de cambio progresivo. Por lo tanto, la ideología criolla, los hijos de los españoles, criminalizó, deshistorizó al indio con el afán general de deshumanizarlo. Así, el concepto indio, jóvenes, mucha atención, es un concepto ideológico. El concepto indio es un concepto ideológico surgido en la época colonial con el fin de justificar el proceso de conquista, con el sometimiento y despojo del patrimonio de los indígenas guatemaltecos, como lo indica Héctor Roberto Rosada Granados en su obra Indios y Ladinos. Dice, el indio es un concepto ideológico, dice, que identifica al oprimido, al explotado, al débil, aquel que históricamente identificado como siervo colonial ha heredado a todas sus generaciones con el estigma del esclavo en una sociedad que se autodenomina libre. Ser indio es una actitud mental, es aceptarse inferior, débil e incapaz,
es haber inyectado el estereotipo ladino y querer dejar de ser indígena a fin de lograr ser visto como ladino. Eso es lo que nos explica Rosada Granados. En su tránsito hacia el mundo ladino, en su tránsito del indígena hacia el mundo ladino, no perderá su condición de indígena. Más bien deberá ocultarla. Deberá intentar no ser visto como indígena para no ser tratado como indio. Imagínense ustedes qué situación la que lo de los pobres indígenas, los pobres índitos que han venido antes cuando venían a estudiar a la universidad, se escondían para que no los vieran. Era situación de una discriminación que hasta la fecha los indígenas. Pero y muchos sentenciados por el mismo. En total, no deberá ocultarla. Deberá como indígena para no ser tratado como indio. No deja ser ladino. Lo sumo aprende. Disculpe, licenciado, pero se le está trabando de nuevo el audio. En su tránsito hacia el mundo ladino, hacia el tránsito del mundo ladino, no perderá su condición de indígena. Más bien deberá ocultarla. Deberá intentar no ser visto como indígena para no ser tratado como indio. No llegará a ser ladino, a lo sumo aprenderá a actuar como ladino. Este supuesto privilegio le compete solo al mestizo. Es posible que Humberto Flores Alvarado esté en lo cierto al asegurar que el indio ha muerto y que la responsabilidad de los intelectuales sea enterrarlo. Alberto Flores Alvarado lo que nos da a entender es que realmente debiese desaparecer de nuestro vocabulario, de nuestro léxico, la terminología peyorativa de ofender, de ofensa, porque el término indio es ofensivo desde la época de la colonización. Severo Martínez Peláez, en su obra Racismo y Análisis Histórico, en la definición de indio guatemalteco expone: el indio es por consiguiente un fenómeno colonial prolongado mucho más allá de la independencia, por la perduración de las condiciones económicas y por las presiones de todo tipo que lo habían modelado originalmente. Ya con toda esa conceptualización, jóvenes, entonces tomamos la idea de que el concepto indio es un concepto nacido ideológicamente desde el momento preciso de la época de la colonización. Lo mismo, la conceptualización de ladino, que lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver. El concepto de indio, como se ha expuesto por los autores citados, es un fenómeno colonial, el cual es necesario erradicar por ser peyorativo, que tiende a desvalorizar, a excluir y condenar a los descendientes de los mayas y mantener al margen del desarrollo en todas sus manifestaciones. La sociedad guatemalteca debe tomar conciencia de la situación en que subsisten los sectores indígenas, reconocerles el derecho a la inclusión, su participación política y representación en la vida pública, que les permite el acceso al desarrollo, servicios mínimos de salud, educación, trabajo y seguridad. Con esto se está dando un gran paso, una luz en el camino que permita la eliminación de la exclusión
no solo del indígena, sino que de una gran mayoría de guatemaltecos que están viviendo en condiciones de pobreza y de extrema pobreza. Por lo tanto, nosotros como futuros profesionales debemos de tener conciencia social, de ir eliminando toda esa basura, del cual es lo que no nos ha permitido salir como del desarrollo como país tercermundista y mantenernos en la pobreza en la cual estamos. Bueno, sigamos. Yo quiero que terminemos todo esto. La pregunta ahora es, ¿quién es el ladino? Esto lo vamos a eliminar porque esto ya les dije que esto es lo que vamos a desarrollar. ¿Tienen alguna duda? Pues el próximo día de clase me preguntan, licenciado, ¿qué es tal cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y después les voy a decir cómo es que viene el examen. No se preocupen que el examen viene de esto, jóvenes, de lo que estamos viendo. Lamentablemente muchos no leen el documento, no consultan en inteligencia artificial ni por internet y ni mucho menos reciben clase. Entonces ellos son los que se quedan. Pero imagínense ustedes que de 800 alumnos el año pasado solo se hayan perdido 60. Es realmente algo que es excelente para la cátedra, para la facultad, porque ahorita pues ya vienen las retrasadas y de 800 alumnos, de 60 jóvenes, prácticamente fueron los que no se llegaron a examinar. Entonces, el que está presente, seguro que no baja de 28 puntos. Y el que no me saque los 30, le bajo 2 puntos. Pero pues, ladino. El término ladino es derivado de la palabra latina y se utiliza en América Central para referirse a la población mestiza, hispanizada. Es el fruto de la mezcla entre los conquistadores españoles con la población indígena, lo que yo les mencionaba al principio. Es la relación indígena con los españoles. Es el ladino, el mestizo. Los ladinos jóvenes nacieron del producto del mestizaje entre españoles y mujeres indígenas. Entonces, y en el examen ustedes saben quién es el indio, ustedes saben quién es el ladino, conceptos ideológicos nacidos en la época de la colonia y tienen sus características, tienen su naturaleza jurídica y tienen su origen. Con esta definición, bajo la designación de ladino, se incluye a los mestizos biológicos, a los indígenas que perdieron sus referentes identitarios, de las comunidades origen, pero también engloba a los guatemaltecos de reciente ascendencia extranjera. En otras palabras, tenemos como ladinos a los europeos, a los chinos, a los centroamericanos, a los del norteamericanos. Bueno, son aquellos que tienen la mezcla étnica de un antepasado lejano europeo con un indígena. Sin embargo, estos de cierta manera no son conscientes sobre su origen maya. Ladino, sinónimo, persona que actúa con astucia. Fíjense ustedes quién es el ladino. El ladino es una persona que actúa con astucia y disimulo para conseguir lo que se propone. El ladino es hábil, es pérfido, tramposo. El ladino es un zorro. Fíjense ustedes cómo es que los catalogan. Hoy los ladinos se encuentran en todas las regiones de Guatemala. Poseen mucha importancia social, política, económica en la costa sur, en el oriente, en el Pertén, en el centro de la ciudad. El concepto de ladino es de carácter ideológico, surgido en la época colonial, como lo expone Héctor Roberto Rosada Granados en su obra Indios y Ladinos. El mestizo de ayer es el ladino de hoy. Intermediario en la estructura de dominación
incapaz de liberarse y menos de liberar. Es el individuo carente de una identidad autónoma. Necesita identificarse por referencia, ubicado en el medio entre que él explota y aquel que es explotado. En otras palabras, es el explotador. Se le puede considerar como Aladino. Es posible que Humberto Flores Alvarado esté en lo cierto al asegurar que el indio ha muerto y que la responsabilidad de los intelectuales sea enterrarlo. Este proceso no estará completo hasta tanto en la misma fosa coloquemos a Aladino. Entonces, ambos conceptos, indio y ladino, corresponden a la época colonial y que ha continuado en la época independiente. Los mismos deben de desaparecer porque ambos son guatemaltecos y deben de ir en busca de mejores oportunidades de desarrollo integral que les permita vivir en mejores condiciones de vida. El concepto de indio es ofensivo, es excluyente y humillante, peyorativo, el cual utiliza el ladino en forma peyorativa, tratando de identificar a los indígenas como indios, con lo que pareciera interpretar que los indígenas no son guatemaltecos, y si lo son de segunda categoría, lo que es negativo porque estigmatiza como diferente a un porcentaje alto de la población guatemalteca, queriendo ubicar al mestizo o al ladino como el sector dominante, lo que es necesario erradicar con el afán de buscar una Guatemala unida que persiga la integridad de los guatemaltecos. Jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Nos miramos el próximo día de clase, que es el miércoles, ¿qué? El miércoles, hoy tengo 14, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, creo que es 19. Es 19. 15, es 19, ¿verdad? Sí, es 19. Bueno, entonces el 19, día miércoles, los quiero a la hora de clase, porque prácticamente lo que vimos hoy vienen 3 preguntas de examen, como mínimo. Pasen ustedes feliz tarde y preparémonos ya para la segunda hora, pues. Si hay alguna pregunta, la anotan y la platicamos el próximo día de clases. Tengan ustedes buenas tardes, jóvenes. Feliz tarde, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado.